Bienvenidos a todos y a todas a esta clase de lengua y literatura. Mi nombre es Enrique y comenzamos ya mismo con la clase del día de hoy. Vamos a ver que tenemos en el aula virtual distintas actividades que fueron acumulándose a lo largo de este tiempo, que bueno, vamos a resolverlas todas a partir de la lectura. Comenzamos con los tipos narradores, que no es necesario que lo sepan de memoria, pero lo quise trabajar porque se trabaja en segundo y tercer año, está en los módulos de lengua y literatura. Bueno, vamos a trabajar en primer lugar con la fiesta ajena. ¿Qué dice así la fiesta ajena? Nomás llegó, fue a cocinar, a ver si estaba el mono. Estaba y eso la tranquilizó. No le hubiera gustado nada tener que darle la razón a su madre. Monos en un cumpleaños. Le había dicho, por favor, vos sí que te crees todas esas pavadas que te dicen. Estaba enojada, pero no era por el mono, pensó que la chica. Era por el cumpleaños. No me gusta que vayas, le había dicho. Es una fiesta de ricos. Los ricos también se van al cielo, dijo la chica, que aprendía religión en un colegio. Bueno, si vamos a realizar la lectura de este cuento, La fiesta ajena, podemos darnos cuenta que este cuento está escrito en la persona. No me gusta. A mí. Entonces estamos hablando de la primera persona. Trabaja en la primera persona en el relato y vamos a encontrar que es un diálogo. Tenemos también un diálogo que va realizando con la madre. Tenemos la voz de Rosaura. La señora Inés también pareció notarlo. Apenas vio, le entró y le dijo, qué linda estás, Rosaura. Bueno, vamos a realizando un recorte de la lectura y si realizan la lectura pertinente a este texto, nos damos cuenta que nos encontramos con un protagonista que va realizando descriptivamente todo lo que va sucediendo. En el caso, ¿quién es la protagonista? Acá lo tenemos. Vamos. ¿Y vos quién sos? Soy amiga de Lucía, dijo Rosaura. No, dijo la del moño. Vos no sos amiga de Luciana, porque soy la prima y no conozco, y yo conozco a todas sus amigas, y a vos no te conozco. A mí qué me importa, dijo Rosaura. Entonces tenemos el personaje principal, que es Rosaura. Yo vengo todas las tardes con mi mamá, ahí vemos quién es el personaje principal, y hacemos los deberes juntas. ¿Vos y tu mamá hacen los deberes juntas?, dijo la del moño, con una risita. Yo y Luciana hacemos los deberes juntas, dijo Rosaura, muy seria. La del moño se encogió de hombros. Eso no es de amigas, dijo. ¿Vas al colegio con ella? No. Y entonces, ¿de dónde la conoces?, dijo la del moño, que empezaba a impacientarse. Rosaura se acordaba perfectamente de las palabras de su madre y respiró hondo. Soy la hija de la empleada, dijo. Su madre se lo había dicho bien claro. Si alguna vez te preguntan, vos decís que sos la hija de la empleada y listo. También le había dicho que tenía que agregar y a mucha honra, pero Rosaura pensó que nunca en su vida se iba a animar a decir algo así. Bueno, ahí tenemos, van cambiando los hechos y al final tiene un final inesperado. Todo va muy bien, se va dando en la fiesta de la mejor manera, participa, parecía muy inclusiva esta fiesta, la fiesta ajena, por eso se llama así el título. Y acá termina la parte final. Mi hija se mandó, acá le elogia. Después se acercó donde estaban ella y su madre. Tenían una sonrisa muy grande. Y eso le gustó a Rosaura. La señora Inés la miró y después miró a la madre. Y dijo algo que a Rosaura la llenó de orgullo. Dijo, qué hija que se mandó, hermanita. Por un momento Rosaura pensó que a ella le iba a dar 2 regalos. Pulsera y el yo-yo. Cuando la señora Inés inició el ademán de buscar algo, ella también inició un movimiento para delante del brazo, pero no llegó a completar ese movimiento porque la señora Inés no buscó nada en la bolsa celeste, ni buscó nada en la bolsa rosa, buscó algo en su cartera. En su mano apareció 2 billetes. Eso, te lo ganaste en buena ley, le dijo, extendiendo la mano. Gracias por todo, querida. Rosaura tenía los brazos muy rígidos, pegados al cuerpo, y sintió que la mano de su madre se apoyaba sobre su hombro. ¿Por qué? Porque estaba afligida. Instintivamente se apretó contra su cuerpo de su madre, nada más salvó su mirada.
su mirada fría, fija en la cara de la señora Inés. Estaba aterrorizada la nena. La señora Inés, inmóvil, seguía con la mano extendida, como si nada, no le importaba tampoco nada, como si no se animara a retirarla, como si la perturbación más leve pudiera desbaratar ese delicado equilibrio. ¿Qué significa en este momento de esta escritura? Que la trató como una empleada, no fue invitada después de todo. Tenía razón la madre en un principio, que ella estaba en contra de lo que pensaba su madre, pero finalmente tenía razón. Y vemos el personaje, acá tenemos el personaje principal, y la del moño. Y bueno, ahí tenemos los personajes. Vamos sacando, ahí voy señalando. Tenemos un personaje protagonista. Liliana Hecker es la escritora de La fiesta ajena, la autora. El personaje principal tenemos Rosaura, que va a una fiesta para personas adineradas, ¿no? Era la patrona de ella y que le hacía las tareas a la hija de la patrona. Y la del moño era la prima, que la miraba con recelo, con malestar, con bronca, digamos, porque no la soportaba. Termina pegándole debajo cuando le pega como una patada. Termina demostrando que ella tenía razón, que era, bueno, ciertos criterios que tenía Rosaura estar contenta. Se creyó que estaba invitada. Finalmente nos damos cuenta, al final llega la jarra de jugo porque ella conocía, porque podía ir a ver al mono, tenía un montón de permisos, pero no era que tenía permiso, sino que estaba encubierto en esta escritura, como lo organizó el texto Liliana Hecker, que fue invitada como una empleada, no como alguien predilecto. Ella creía otra cosa. Finalmente a veces destruye esta imagen pierde, como se dice, la inocencia en este escrito. Tenemos un personaje, la voz de quien es la mirada es de la niña, el narrador protagonista primera persona, que cuenta desde su mirada lo que ella sentía, pensaba, que en esta manera pensaba que la amiga era inclusiva, que era su amiga real, cuando no lo fue. Tenemos en primera persona protagonista, desde la mirada, desde Rosaura, vemos todo esto que ella nos cuenta y nos relata este cuento. Liliana Hecker lo que emula, que para que lo que podamos entender, a una criatura. Así que bueno, esta escritura fue hecha para eso. Que se puede responder quiénes son los personajes. Tenemos acá Cielo Claraboyas, también tenemos La fiesta ajena. Vamos a ver acá las preguntas, las tareas, podemos ingresar. Acá realizo las primeras preguntas. Cuenta la historia de este cuento según tu interpretación. ¿Qué significa eso? Que vos podés contar una historia, es lo que yo, autor, lo organizo de cierta manera para generar en un impacto al lector. ¿Cómo lo construyo para generar el impacto? ¿Cómo lo contás? El relato es como lo que es el argumento, lo que pretendo acá es la historia del argumento, que me cuentes a tu manera, introducción, desarrollo, fin. Contame esta historia en tus palabras. Es como hacer un resumen de la historia, contámelo con tus propias palabras. Segundo, conteste las siguientes preguntas. ¿Cómo te resultó la lectura? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Por qué? ¿Quién es el personaje principal de la historia? Ya lo mencionamos. ¿Quién es la cumpleañera? También está ahí, lo tenés que leer. ¿Quién pregunta y quién sos vos? La del moño. Después, ¿quiénes son los personajes secundarios? Nos damos cuenta quiénes son los personajes secundarios que figuran en la historia, como la madre, doña Inés, que bueno, no, si bien participan, son personajes secundarios, ¿no? La del moño. ¿Cuál es el regalo sorpresa que reciben los varones? Sí, que eran celeste y el otro eran con una bolsa color rosada. ¿Y qué les daba? Ella quería recibir los dos regalos, pensó. Pero bueno, ahí realizar la lectura y le ponéis la respuesta. ¿Qué animal tiene el mago? ¿A quién le decía socio? ¿A quién le decía socio? Bueno, era el compañero de magia. Bueno, eso es para que lo lea. Yo les voy dando una introducción. Léanlo al cuento y van a saber dar la respuesta, que es muy sencilla. Tenés que leerlo. Si no lo lees, no vas a poder responderlo. Ahí te estoy dando
reseña más o menos cómo lo tenés que hacer. Cielo de claraboyas. Bueno, vamos a realizar... Bueno, cielo de claraboyas. Vamos a realizar la lectura de este cuento. Cielo de claraboyas. Cuento de texto Silvia Ocampo. La reja del ascensor tenía flores con cáliz dorados y follaje rizado de fierro negro, donde se enganchaban los ojos cuando uno está triste, cuando desenvolverse hipnotizados por las grandes serpientes los cables del ascensor. Acá tenemos una mirada testigo que va a suceder y ya lo veremos. En la casa de mi tía, más vieja, donde me llevan los sábados de visita, encima del hall de esta casa, con cielos de claraboya, había una casa misteriosa en donde se veía vivir a través de los vidrios una familia de pies aureolados como santos. Acá tenemos la mirada de una persona que te está describiendo con la descripción lo que mira. En este caso vamos a ir viendo. Leves sombras subían por el resto de los cuerpos dueños de aquellos pies, sombras achatadas con las imágenes, estamos trabajando acá, como las manos vistas a través del agua del baño. Había 2 pies chiquitos, 3 pies grandes, 2 con tacos altos y finos de pasos cortos. Viajaban baúles con ruido de tormenta, pero la familia no viajaba nunca y seguía sentada en el mismo cuarto desnudo, desplegando diarios con música que brotaban incesantemente de una pianola que se atrancaba siempre en la misma nota. Estaba la chica seguramente tocando un piano. De tarde en tarde había voces que rebotaban como pelotas sobre el piso de abajo y se acallaban contra la alfombra. Una noche de invierno, ahí te empieza el relato. Contextualización. Una noche de invierno anunciaba las 9 en el reloj muy alto de madera que crecía como un árbol a la hora de acostarse. Por entre las rendijas de las ventanas pasadas de cortinas, siempre con olor a naftalina, entraban chiflones helados que se movían la alfombra tropical de una planta en forma de palmera. La calle estaba llena de vendedores de diarios y de frutas, tristes como despedidas en la noche. No había nadie ese día en la casa de arriba. O sea que hasta ahí tenemos una persona que está mirando, observa, y tenemos una casa que está en la parte de arriba. Tenemos una casa de arriba que está viendo los movimientos. Algo pasa en esa casa. Salvo, bueno, acá no había nadie ese día en la casa de arriba, salvo el llanto pequeño de una chica, a quien acallaban de darle un beso para que se durmiera, que no quería dormirse, y la sombra de aquella pollera disfrazada de tía, como un diablo negro con los pies embotinados de institutriz perversa. Algo nos quiere decir, nos está adjetivando perversa. Una voz de cejas fruncidas de pelo de alambre gritaba: Celestina, Celestina, haciendo de aquel momento un abismo muy oscuro. Y después que el llanto disminuyó despacito, aparecieron 2 piecitos desnudos, ¿sí?, saltando la cuerda. ¿Qué significa? Que Celestina se levantó y no se quería dormir aparentemente. Vamos reconstruyendo el texto y vamos codificándolo, vamos interpretando el texto. ¿Qué pasa entonces con Celestina? Saltando la cuerda y risa, caían los pies desnudos de Celestina en un camisón. Saltando con un pie de caramelo guardaba en su boca. Su camisón tenía forma de nubes y sobre los vidrios. O sea, esto es lo que estaba observando la persona que vivía en la casa de al lado, en la parte de abajo. Esta es una casa de primer piso, así que podemos observar que hay una, está mirando, vamos a poner imagen ahí, así bueno, está mirando desde la parte de abajo, una voz fruncida, el pelo del alambre gritaba: Celestina, Celestina. Bueno, desnudo saltando de risa, otra risa, caían los pies desnudos de Celestina en un camisón. Su camisón tenía forma de nubes, es metáfora, sobre los vidrios, era lo que se divisaba desde la parte de abajo del edificio. Cuadrículas y verdes, era un vidrio seguramente con colores, por eso se veía cuadriculados y verdes. O sea, sería esos vidrios que uno ve, suele tener distintos colores y uno a través de una ventana puedes verlo, pero distorsionada esa imagen porque no se ven claras esas imágenes en vidrios, ¿no?, en distintos tipos de casas. Las risas le contestaban cada vez más claras, cada vez más altas, los pies desnudos saltaban siempre sobre la cuerda
ovalada bailando mientras cantaba una caja de música con una muñeca encima. Se oyeron pasos endemoniados de botines muy negros atados con cordones que al desatarse provocaban accesos mortales de rabia. La falda con alas de demonio volvió a revolotear sobre los vidrios. Los pies desnudos dejaron de saltar. Ahí pasó algo, dejó de saltar. ¿Por qué? Los pies corrían en ronda sin alcanzarse. La falda corría detrás de los piecitos desnudos, alargando los brazos con las garras abiertas. Algo pasó, se estaba desvaneciendo, te está narrando, algo pasó ahí. Y un mechón de pelo quedó suspendido, prendido de las manos de la falda negra. Brotaban gritos de pelos tironeado, lo que significa que alguien les tiró del pelo, se sintió o sea, le pegó o la maltrató y revoloteó, o se puede interpretar que la tiró sobre el vidrio o algo, o la golpeó. El cordón de zapato negro se desató y se fue una zancadilla sobre otro pie, se enredó, significa eso, de falda furiosa. De nuevo surgió una risa de su suelto y la voz negra gritó. Algo pasó. Haciendo un pozo oscuro sobre el suelo, voy a matarte, se escuchaba. Y como un trueno que rompe un vidrio, se oyó el ruido de una jarra de loza que se cae al suelo. Todo esto lo hace con la percepción, juega en esta escritura, volcando todo su contenido, derramándose densamente, lentamente, en silencio, y un silencio profundo como el que precede al llanto de un niño golpeado. Despacito fue dibujándose en el vidrio una cabeza partida en dos, una cabeza donde florecen rulos. Imagínate que esto lo está viendo un testigo, que es la niña, que está viendo en el piso abajo, lo dice de manera diferente, no lo dice como lo diría una persona grande, se da cuenta que de otra forma describe. Es la descripción de un niño. Tenemos un narrador testigo que nos describe lo que está mirando. Entonces acá tenemos, en el primero tenemos un protagonista y acá tenemos un narrador testigo, solamente para que sepamos cómo organizar el texto y interpretar, estamos trabajando. Interpretación. Dibujándose en el vidrio, cabezas partidas en dos, esperan gotas petrificadas como soldaditos de lluvia sobre baldosas del patio. Esa es una descripción que hace de la sangre que brotaba de la cabeza, como lo describe una niña. Había un silencio inmenso, parecía que en la casa entera se había trasladado al campo. En sillones hacían ruedas de silencio alrededor de la visita del día anterior. La falda volvió a voltear en torno a la cabeza muerta. Celestina, y el fierro golpeaba con ritmo de saltar a la cuerda. Obviamente que estamos hablando acá, pasó un asesinato. Eso es lo que pasó en esta historia, que nos narra desde la mirada de una niña, con detalles vagamente, porque estaba atrás de un cristal, mirando atrás de un cristal, que se veían formas que ella puede llegar a interpretar como soldaditos, y que bueno, eso era sangre. Las puertas se abrían a lo largo de quejidos y todos los pies entraron, se transformaron en rodillas. Se estaba arrodillando, cae. La claraboya era desde el verde de los frascos de colonia en donde nadaban las faldas abrazadas. Ya no se veía ningún pie y la falda negra se había vuelto santa. O sea que desaparece la falda que se marcaba en la ventana, más arrodillada que ninguna sobre el vidrio. O sea que una persona que se desvaneció quedó apoyada, aparentemente muerta. Celestina cantaba Les Clodes de Canterville, lo que significa, esto es un giro intencionalmente de la escritura, del relato en tercera persona, ¿no? En este caso lo hace intencionalmente porque esta descripción lo pudo haber puesto la autora en el principio, sin embargo lo pone acá a lo último. Celestina cantaba Los Clodes de Canterville corriendo con Leonor detrás de los árboles de la plaza, alrededor de la estatua de San Martín. Tenía un vestido marinero y un miedo horrible a morirse al cruzar las calles. ¿Qué significa esta parte? Que ella tenía miedo a morir al cruzar la calle. Sin embargo, es como una moraleja, una especie de final para que uno lo piense, un final abierto, podríamos decir, que finalmente no muere de un accidente, sino que murió de una manera imprevista, que en este caso la golpean o algo pasa ahí. A través de la percepción uno puede interpretar un montón de cosas como muere. La pudieron haber golpeado la cabeza, la empujaron o se enredó, le agarraron del pelo,
la empujaron y se golpeó y murió, porque ahí son un montón de interpretaciones que uno puede tener, cómo está narrado, porque se utiliza el lenguaje metafórico. Al usar un lenguaje metafórico podemos inferir, interpretar un montón de cosas. Lo que sí podemos tener en común y pensar de este cuento de Silvina Ocampo, que es un cuento que lo hace a través de la mirada de un testigo. Esta niña que mira ese accidente, podemos llamar accidente o no tan accidente, que lo mira a través de una mirada de un niño. Bien. Tenemos ahí entonces, Cielos de claraboyas, las preguntas, las tareas que tienen que hacer. Lee fragmento del cuento Cielo de claraboyas, Silvina Ocampo, resuelve la consigna. ¿Quién es el narrador? ¿Es testigo? Sí, ¿por qué? Porque mira todos los hechos. ¿Qué persona predomina? Segunda o tercera persona. Sí, el protagonista es primera persona, el testigo es tercera persona y te narra todo desde la mirada del testigo. Es un protagonista, es primera persona, el testigo tercera persona y bueno, narrador omnisciente es tercera persona, pero sabe cómo piensa, cómo lo que el personaje, cómo piensa el personaje. Entonces ahí podemos a veces confundirnos, pero realizando la práctica de lecturas así vamos a darnos cuenta cómo es un narrador, personaje, testigo o omnisciente. Bueno, esto era más que nada un ejercicio de interpretación más que nada. Yo les cuento qué tipo de personaje, por eso les puse la bibliografía de dónde se saca esto, de dónde sale todo esto, narrador, protagonista, testigo y omnisciente, que esto lo toman ya en segundo y tercer año, ¿sí? Entonces es para que lo tengan en cuenta. Después le pueden poner lo que quieran, quién es personaje, pero bueno, lo toco nada más para que lo entiendan. Ahí existe un narrador, protagonista, testigo y omnisciente. En este caso yo les comento cómo se lo analiza a través del narrador, nada más. No para que lo trabajemos, sino para que lo tengamos en cuenta. Y conteste la pregunta, quién es personaje, cómo sucede en los hechos. Bueno, siguiente actividad, cuento. Vamos a trabajar qué es el cuento. ¿Qué es el cuento? El cuento es una narración de origen oral en donde se narra una historia, un relato. Como dije, historia, relato, hay que diferenciar lo que es historia del relato. Historia es el argumento, que cómo contamos nosotros a un amigo algo, una introducción, desarrollo y fin, como un cuento. En cambio, el relato es cómo lo arma el autor, puede estar al final al revés, armado como él quiera, ¿no? Nos vamos a encontrar introducción, desarrollo, desenlace. Además podemos cuentos abiertos, finales abiertos, finales cerrados tenemos en los cuentos. ¿Qué más? Tenemos distintos cuentos, tenemos los cuentos populares y los cuentos literarios. Los populares son, por lo general, acá este cuento, que es lo que les puse acá, es lo que pasaron de generación en generación de forma anónima, y los cuentos literarios son los que tienen autores. Vamos a encontrar de los cuentos de fábulas, son los cuentos que dejaban una moraleja. Ejemplo, lo de Caperucita Roja, Hermanos Grimm, fueron reescritos con una intencionalidad. Así que bueno, esos son los tipos de cuento. A ver, un momento. Esos son los distintos tipos de cuentos. Cuentos mitológicos son los relatos de historias maravillosas narrados por protagonistas sobrenaturales, dioses, héroes, que tienen que ver con todo lo mitológico, que vamos a realizar una lectura que les había propuesto para que vean el tipo de narrador. Después tenemos los cuentos literarios que son transmitidos también en escritura, pero fueron modificados a través del tiempo. Cuentos fantásticos que, bueno, tiene que ver el cuento fantástico, el tema de para el público juvenil, elementos reales e irreales, sobrenaturales. Así que, bueno, acá tienen un poco de bibliografía que hizo un resumen, cuentos de terror, cuentos de fantasma, y bueno, todos los tipos de cuentos que podemos tratar y trabajar en clase. Es como para que tener una reseña que es un cuento, tengamos un marco teórico que es el cuento. Eso es la idea de ahí que utilicé, que es cuento. Bueno, sabiendo lo que es un cuento, todo lo hemos trabajado en la primaria, en la secundaria. Acá realice la actividad, es realizar un cuento, una escritura de cuento, un cuento normal. Puedo marcar acá y escribir un cuento a través puedo añadir acá el título, escribir abajo, o puedo poner Google Docs y escribirlo, o escribir en Word y escribir un cuento con una introducción, desarrollo y fin.
había una vez, y bueno, voy narrando un cuento sencillo. Es como para que nosotros empecemos a realizar una escritura académica y empecemos a realizar una escritura práctica, oralidad y escritura. Me interesa que practiquemos. Hasta se pueden grabar si quieren. Le escriben un cuento, lo graban, lo suben a YouTube, como les enseñé el video tutorial de uso de nuevas tecnologías, lo suben a YouTube, lo cuelgan acá en lo que es link, lo cuelgan, añadir, ponemos el enlace de YouTube y listo, y queda acá la actividad resuelta. Así que tiene un montón de modalidad para realizar esta tarea, que es muy pero muy sencilla. Bien, a ver, vamos a ver el tablón de tareas. Y por último, tareas que vamos a ir viendo. En este caso, vamos a ver los distintos tipos de clases de palabras. En este caso vamos a ver verbos, los verbos sustantivos y adjetivos. ¿Qué diferencia hay entre? Yo ya lo dicté esto igualmente, pero lo voy a retocar, lo voy a explicar. Tenemos los sustantivos propios comunes, los adjetivos, calificativos, numerales y genilicio. ¿Cómo sabemos cómo es un sustantivo? El sustantivo a veces acompaña a un adjetivo, es un modificador. Entonces, en este caso, el ejercicio va a ser marcar sustantivo, ejemplo, no hay dos sin, y le pongo la palabra faltante, marcar si es sustantivo, adjetivo o verbo. Ejemplo, más vale, sabemos que la palabra es pájaro, ¿no? Bueno, ¿qué es pájaro? Más vale qué cosa. Si yo pregunto acá me voy a dar cuenta si es un sustantivo. Si le pregunto más vale qué cosa, ya sé que es un sustantivo. Entonces te das cuenta. No todo lo que brilla es qué cosa. Entonces ya sabes que va a ser un sustantivo. Ejemplo, si yo quiero acá poner, ejemplo, no todo lo que brilla es como es, ejemplo, hermoso, brillante. Bueno, ahí ya sabemos que es un adjetivo. Puedo modificar. Si le pongo qué cosa, pongo la palabra y va a ser un sujeto, un sustantivo. Después, ¿de qué cosa? La, siempre hubo calma. Y si quiero decir después, ¿cuándo? Después, este es un adverbio temporal. ¿Cuándo? ¿Cómo seco los distintos tipos de adverbios? ¿Cómo, dónde y cuándo? Es la pregunta que le debo realizar al verbo. ¿Cuándo llega la tormenta? ¿Cuándo llega la tormenta? Después. Entonces, acá tenemos un adverbio. Pero bueno, eso es para una ayuda. Igualmente, miran la tabla que les envié de adverbio. Voy a ver si les cargo de vuelta la tabla de adverbio. Y ya tenían dictado lo que es adverbio. Voy a recargar el sustantivo, adjetivo, adverbio, para que lo tengan acá como bibliografía, que es el sustantivo, adjetivo, verbo. Pueden realizar la actividad. Más vale, ya lo dije, a palabras necias, oídos qué cosa o cómo es. Así que bueno, a ver, aunque acá le tenemos que poner la palabra que sigue, mona. Bueno, eso es lo que tenemos que trabajar. Igualmente se pueden ayudar con el diccionario, importantísimo para saber, ayúdense con un diccionario. Si no manejan bien qué sustantivo, adjetivo, verbo, bueno, manejen el diccionario y se van a estar dando cuenta. Una de las ayuditas que les doy, que pregunten cómo es, qué hace. Es una de las ayudas que les puedo dar. Después tenemos sustantivos propios, comunes, les voy a dar un listado, numerales, ordinales, adjetivo, calificativo, numeral, genilicio, pronombres, adverbios, el uso del adverbio. Así que bueno, voy a subir material para que tengas elementos para realizar esta actividad que es sencillísima. Quiero que marquen perro que no muerde. Bueno, otra cosa, los adverbios que les dicté también, tenemos aparte de los adverbios, tenemos los verboides. ¿Qué son los verboides? Lo dicté varias veces. Bueno, los verboides son palabras que no, como al no estar conjugadas, y esto lo detecté también cuando fui y tuve la concurrencia de, no tuvimos muchos alumnos, por eso estamos acá en virtual trabajando para que lleguemos a todos. Verboides son palabras que
no están conjugadas, por eso se llaman verboides, no son verbos. El verbo flexiona, tenemos raíz y desinencia. La raíz de un verbo es am, por ejemplo, ar, desinencia. Siempre mantiene am y después la desinencia es la que como flexiona un verbo. Flexiona en tiempo, amé, amo, amaba, amaría. Flexiona esa parte. ¿En qué flexiona los verbos? En primera, segunda, tercera persona, el singular y plural, y en los tiempos verbales. Bueno, eso, la raíz siempre va a cambiar y flexionar en los verbos. En los verboides no van a haber flexión. ¿Cómo sé que no va a haber flexión en un verboide? Porque los verboides, ejemplo, tenemos infinitivo, amar, temer, partir, ar, ir, se consideran sustantivos. Todo verboide, amar, temer, partir, son sustantivos. Ahora, amado, temido, partido, adoído, van a ser adjetivos, función adjetivo. Esto para que lo vayan teniendo en cuenta. Ar, ir, función en infinitivo, verbo en infinitivo, se considera un sustantivo. Terminado en amado, temido, partido, en adoído, es un adjetivo. Son verboides. Amando, temiendo, partiendo, ando, endo, se los considera adverbio. Es una regla esto, es una regla ortográfica siempre para saber qué es cada cosa. Amando, temiendo, partiendo, palabras con ando, endo, son adverbios. Adoído, adjetivo, amar, ganar, perder, todo, ir, ya ahí sabemos que son infinitivos. Valer, son infinitivos y se los considera sustantivos, para que lo tengamos en cuenta. A partir de la lectura del zorro y el quirquincho, que vamos a realizar la lectura del zorro y quirquincho, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar 6 sustantivos, 8 verbos, 4 adjetivos, 2 adverbio de lugar. ¿Cómo sabemos el adverbio de lugar? Le preguntamos ¿dónde? ¿Dónde? Aquí, allí, ahí. Igual les voy a poner las tablas para que lo saquen. Pero si uno le pregunta al verbo ¿dónde? Porque ¿cómo sé que a quién preguntar? El verbo, el circunstancial o adverbio, es modificador del verbo. Entonces le pregunto ¿dónde? Allí, ahí, aquí, arriba, abajo, izquierda, derecha. Bueno, entonces ahí nos damos cuenta cuando es un adverbio de lugar. Pronombres, 2 pronombres demostrativos. Los demostrativos son señal, espacio, lugar. Esto, eso, aquello. Esa, eso, esas. Y después, las palabras, la acentuación. Y esto lo tenemos en el módulo que les voy a dar para la semana que viene, para que vayamos leyendo el módulo de primer año. Les voy a dar para que los lean ustedes y vamos a sacar algunos ejercicios y trabajar el módulo. Todo esto está en el módulo, no es que yo lo saco de alguna galera, no. Esto lo tenemos en el módulo, nada más que lo doy de otra manera. Pero después vamos a trabajar específicamente cómo va el módulo, parte por parte del módulo. Así que vamos a trabajar un poco del módulo, algunas cosas del módulo de primer año. Tenemos ejemplo, la tildación, la sílaba tónica es la sílaba fuerte. Ejemplo, la palabra tónica es la palabra fuerte. En la aguda es la última palabra, ejemplo, cantar, amar, temer, no puedo decir temer, no llevan acento porque no terminan en NS vocal. Para que lleve acento una aguda tiene que terminar en NS o vocal. La grave, para que llegue a tilde, tiene que terminar en N cuando no terminan en NS vocal. Ejemplo, la palabra árbol. Si yo digo la palabra árbol, no llevaría acento. Tiene que para que lleve acento, termina en L y no termina en NS vocal. Entonces, árbol es una palabra grave y lleva tilde. Hay palabras que no tiene la tilde, pero es grave. A ver, porque se cumple la regla. Si no se cumple la regla, bueno, es el tema de la regla ortográfica. Si no terminan en ese vocal, ahí lleva. Y las esdrújulas, en la antepenúltima sílaba, siempre lleva acento. Música, mástil, es esdrújula, entonces siempre lleva tilde, y por lo tanto siempre es una palabra esdrújula. Entonces acá tenemos las reglas que les mencioné, algunos ejemplos. Canción, por ejemplo, es una palabra aguda, terminación, lleva acento. ¿Por qué? Porque termina en ese vocal. Árbol también.
Zorro es una palabra grave, no lleva acento, ¿por qué? Porque está justamente el tema de la regla, como los mencioné anteriormente. Lleva un acento cuando no termina en ese vocal, termina en vocal. No puedo decir zorro, digo, la sílaba tónica sería zorro. Entonces, acá está la sílaba tónica. Entonces es una palabra grave, no lleva acento porque ya la regla ortográfica lo dice. Lleva acento cuando no termina en ese vocal, termina en vocal, por lo tanto no lleva acento. Bueno, así de esta manera justifiquen por qué, como les estoy justificando, ahí les di ejemplo, justifican si son agudas, graves o drújulas, tocó, será, llenó, cosecha, compadre, justo, vivir, magníficas, flores, plantas. Y bueno, en este caso, este ejercicio que me dijeron, no, es re difícil, no, este ejercicio es sencillísimo. Voy a marcarles, mandarles lo que son los artículos. Todo lo, las son artículos o determinantes se llaman. Las. Pantera, ¿qué cosa? Yo le dije, es un sustantivo. ¿Qué cosa? Sustantivo común, sustantivo común. Negra, es el modificador. Pantera negra, pantera rosa, pantera de color, no sé, fucsia, pantera fucsia, vamos a inventar, ¿no? Son adjetivos. Pantera, bueno, la cuestión es que sabemos que esto está modificando, le da una modificación. Tenemos un sustantivo y está modificando. Entonces el adjetivo es el modificador sustantivo para que veamos la estructura. Saltaba es un verbo. Si yo veo hasta acá si yo le pongo salto es presente. Salté, pretérito pisado, que pretérito perfecto simple, y saltaba pretérito imperfecto. O sea, saltaba, acá tenemos aba, que cambia, tercera persona, la pantera saltaba. ¿Cuándo? Yo le pregunto. Siempre. Este es el adverbio. ¿Cuándo? Siempre. O sea, temporal. Es un adverbio de tiempo, temporal. Pero bueno, yo le pongo adverbio, póngale a ustedes, nada más. Adverbio. La botella es blanca. La, artículo o determinante, botella es el sustantivo común, es el verbo copulativo, es un verbo. Blanca, esto es adjetivo. ¿Cómo es? Acá le preguntaba, ¿cómo es? Blanca, adjetivo. El celular, otra vez artículo, celular es sustantivo común. ¿Cómo es el celular? ¿Qué color? Dorado, adjetivo. Suena, el verbo suena. Suena, sonó, sonaba, sonaría. Entonces vemos que es un verbo. ¿Por qué flexiona? Flexiona esta parte, ¿no? Entonces nos damos cuenta que es verbo. Suena, ¿dónde? Arriba. Entonces es un adverbio de lugar. Eso es lo que vamos a ir marcando en las siguientes oraciones, que lo dejé muy sencillo para que lo vayan marcando. Ahí de a poco, ahí marcan determinantes, qué es cada cosa, porque les voy a marcar en ejercicios qué es cada cosa. Pero esto es sencillo, es para que lo practiquemos. No hay un tema, el que se equivoque se puede equivocar porque está bien. La idea es que vayamos interpretando distintas clases de palabras y vayamos trabajando sobre esto de la interpretación. Lleva tiempo, obviamente, lleva a entender que es un sustantivo, un determinante. Bueno, eso lo vamos a ir cargando, que tiene que ver, me van a decir, pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? No, vemos lengua y literatura nosotros. Estamos trabajando un poco de literatura, lo que es cuentos, narratología, todo eso tiene que ver con literatura. Y la parte lengua, que les dije, aquel que quiera dividir la carpeta o no, lengua, estamos trabajando las distintas clases de palabras. Narratología tiene que ver con literatura, y lo que es lengua, estamos trabajando lo que es las partes de clases, distintas clases de palabras. Entonces, sustantivo, adjetivos, verbos y adverbios. Empezamos. Después, lo que estamos trabajando, distintas clases de la acentuación. Aguda, grave y esdrújula, nada más. Estamos viendo, eso es todo. Bibliografías que siempre les cargo es para que vayan trabajando e interpretando los distintos contenidos que vamos viendo. Así que bueno, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Expliqué todo lo que vimos hasta ahora, que es muy sencillo, no es mucho. Y la bibliografía siempre les cargo, porque para que tengan para mirar la bibliografía de dónde sale todo. Acá tenemos la bibliografía del Zorro y de Quirquincho. Acá lo tenemos también
realizado para que lo miren. Ejemplo, el zorro y el quirquincho. Un día hicieron una sociedad el zorro y el quirquincho. El zorro dio su chacra al quirquincho para que sembrara a medias. Como el quirquincho tiene fama de ser poco inteligente, como es poco inteligente. Acá tenemos también adjetivaciones. El zorro pensó, pensar es un verbo, que aprovecharía de su trabajo y le dijo: este año, compadre, como es justo será, verbo tenemos por ejemplo, para mí todo lo que den verbo dar, las plantas, ahí tenemos un sujeto, un sustantivo por ejemplo, plantas arriba, acá tenemos un adverbio de lugar, arriba, abajo, de la tierra para usted lo que den abajo. El quirquincho, acá tenemos un sujeto, el artículo quirquincho, sembró verbos, ¿qué cosa? Acá tenemos otro sustantivo, papas. ¿Qué cosa? Papas. Tuvo una magnífica cosecha y al zorro le tocó, ahí tenemos otro verbo, una cantidad de hojas inservibles. Al año siguiente el zorro, molesto por el mal negocio, le dijo a su amigo: este año, compadre, como es justo será para mí lo que den las plantas debajo de la tierra y para usted lo que den arriba. Bien, compadre, será como usted dice. El quirquincho sembró trigo, llenó el granero de espigas y al pobre zorro le tocó una cantidad de raíces inútiles. No me dejaré burlar más, pensó. Acá si pensamos, tercera persona, narrador omnisciente sería si nos ponemos a pensar, ¿no? Porque acá vemos el pensamiento, tercera persona, mira, o casualidad, tercera persona. Si quiero poner narrador, ¿no? Como, ¿qué tipo de narrador es este cuento, no? Si uno quiere conceptualizar este cuento sencillo, el zorro de Quirquincho, tenemos un narrador y acá vemos que es un omnisciente. Podemos decir que es un testigo porque todo el tiempo era en tercera persona. Él llenó, acá está escondido, él llenó el granero con espigas y le tocó a él, o sea, si cambiamos le tocó a quién, a él, una cantidad de raíces inútiles. No me dejaré burlar más, pensó. Yo no me dejaré burlar, pensó él, ¿no? Está escondido el él. Y le dijo al compadre: este año a usted, como está pensando, sería un narrador omnisciente. Este año ha sido afortunado con la cosecha, será para mí todo lo que den las plantas y de arriba y abajo. Y de la tierra para usted será lo que den al medio. Bien, compadre, ya lo sabe que respeto su opinión. El quirquincho sembró maíz, sus graneros se llenaron nuevamente de magníficas espigas y al zorro le correspondieron las flores y raíces del maizal. Conclusión: el zorro tuvo que vivir en la miseria. Ese fue el castigo a su mala fe. Acá tenemos un cuento que te dejaba siempre una moraleja, los cuentos cortos, que siempre trataba de dejarte una enseñanza y moraleja. Estamos trabajando distintos tipos de cuentos, en este caso el zorro y el quirquincho, y lo fuimos analizando también con narratología. Como vieron, te podemos poner el tema de los personajes, protagonistas, testigos, omniscientes. Podemos jugar con eso para saber desde la mirada de quién y cómo fue construido ese cuento. Solamente para eso, pero no estoy pidiendo nada de eso. Solamente hago una mención para que entendamos que hay cosas ocultas en un texto, que vamos a ir realizando otros tipos de lecturas y nos damos cuenta de ciertas cosas ocultas de las miradas según, y podemos interpretar mucho más a través con con la narratología, entender un poco más, no mirar solamente por arriba el texto y entenderlo como un texto escrito literal. Hay cosas que podemos sacar de ese texto a través de la inferencia, interpretación y de lo intertextual que está escondido en ese texto. Así que bueno, hasta acá llegó la clase del día de hoy. Espero que les haya servido y todo lo que estuvimos viendo a lo largo de este tiempo, ¿no? Así que bueno, un saludo para todos y adelante. Vamos con todo a aprender todo lo que tengamos que ver y vamos viendo, grabando videos así y dando clases para aquellos que puedan comunicar, contactar. Vamos resolviendo sus dificultades.